Desconectar. La historia de ese alejamiento de lo que supuestamente era nuestro sueño bifásico natural, en aras de consolidación de un sueño monofásico de un único bloque, casa bien con la actual nostalgia, por cierto, de un mundo orgánico original en el que las personas vivían en armonía con la naturaleza. Pero la realidad no es tan simple. Es muy posible que la imagen que Thompson se hizo de una sociedad agraria orientada a tareas y no tanto horarios fuese más que una ilusión suya de una realidad. No cabe duda que infravaloró la importancia que tenían ya los horarios en la vida humana a comienzos de la Edad Moderna. En su estudio sobre esa cuestión en Inglaterra de la Baja Edad Media y la Edad Moderna Temprana, Paul Glennie y Nigel Thrift muestran que mucho antes del inicio del periodo industrial, propiamente dicho, la vida diaria estaba ya llena de marcadores temporales. Los centros de culto religioso, las escuelas, los mercados, los gremios y los acontecimientos deportivos obligaban a marcar unas horas del día, como también lo hacían las redes postales y de transportes. En plena expansión entonces el alquiler de coches de caballos, por ejemplo, se cobraba por la duración del servicio más que por la distancia recorrida. Del mismo modo cabe cuestionar la idea de que la sociedad agraria estuviera regida puramente por el ciclo del día y la noche. Después de todo, aquellas sociedades no fijaban sus relojes simplemente al compás de los amaneceres y de los ocasos. Pues, por ejemplo, según la época del año, los labradores se levantaban a las 3 de la mañana para poder terminar antes del mediodía la cosecha de la jornada. Algunos cultivos no pueden recolectarse bien a partir de esa hora, pues en ese momento sus hojas se vuelven más pegajosas e inmanejables. También hay otros que no pueden cosecharse a primera hora de la mañana, debido a la presencia del rocío. La primera vez que imaginemos al trabajador agrícola despertándose feliz con salida del sol y canto del gallo, trabajando unas horas en el campo y más tarde disfrutando de un sueño reparador. Deberíamos recordar que los gallos cantan varias veces durante la noche y señalan así diferentes amaneceres, y que al término del día son muchas otras las formas de trabajo que todavía quedan por hacer, desde tratar los cultivos y hacer reparaciones hasta hilar, tejer, cocinar y limpiar. Cientos de años de iluminación artificial, el trabajo se prolongaba hasta mucho después de que se pusiera el sol. No pretendo con esto minimizar la importancia de los efectos de la industrialización y la luz artificial, la nueva ética del trabajo que acompañó al capitalismo temprano, y que sin duda influyeron en el modo que las personas han tenido de experimentar el tiempo desde entonces, sino solamente poner en entredicho la idea de una armonía del mundo agrario previo regida por el ciclo del día y la noche. El crítico Jonan Crary tiene la bella teoría de que el capitalismo no es compatible con la rotación de tierra sobre su eje, pero que tampoco lo era precapitalismo. El ciclo de los días y las noches quizá era más importante entonces de lo que ha sido posteriormente en ciertas partes del mundo, pero los seres humanos siempre hemos estado desconectados de nuestros hábitats y hemos introducido nuestras propias medidas, jerarquías y prohibiciones artificiales con las que nuestra regular relación con nuestros entornos. Nuestras prácticas horarias nunca han guardado una sincronía perfecta con los ciclos del día y la noche también, como hasta los detalles más básicos de las variaciones estacionales hacen perfectamente visible. A medida que el tiempo se fue estandarizando gradualmente, el hecho que solamente 4 veces al año se produzca un día de 24 horas exactas ya dejó de llamar la atención. La órbita elíptica de la Tierra, la velocidad variable de sus movimientos a medida que se desplaza alrededor del Sol, y el hecho de que haya épocas del año que esté más cerca de ese astro que en otras, fueron detalles que se perdieron ante la poderosa homogeneidad del reloj mecánico. Aunque las prácticas de la regulación horaria tienen una larga historia tras de sí, y los relojes mismos proceden a la revolución industrial, fueron posiblemente los sistemas de comunicaciones decimónicos y de la telegrafía y el ferrocarril los que consolidaron el dominio de los nuevos ordenamientos horarios por la conectividad cada vez más rápida que estos prometían. De ahí que hablemos de los tiempos modernos, pues las horas solares locales fueron reemplazadas por las zonas horarias y las horas medias nacionales. En el horario solar, el mediodía venía señalado por el momento en el que el sol cruzaba el cenit, por lo que cada lugar del mundo tenía una hora diferente en función de su longitud terrestre. A mediados de la década de 1870, había vigentes unas 75 horas locales distintas en Estados Unidos, algunas dentro incluso de una misma ciudad. Era muy habitual que rigieran horas paralelas diferentes para un mismo sitio, y que en una misma calle los relojes del juzgado y la estación del ferrocarril marcaran horas dispares. Las autoridades alemanas consideraron necesario equipar los relojes de las estaciones con 2 manecillas, una para la hora local y otra para la hora del ferrocarril. Una práctica parecida se adoptó en Francia, pero con 2 relojes distintos, uno para el interior de la estación y otro para el exterior. Algunas tenían incluso un tercero que marcaba la hora de París. El fabricante de automóviles Henry Ford explicó que en una ocasión, cuando no era más que un humilde reparador de piezas de joyería y de relojes,
tuvo la idea de fabricar uno con dos esferas separadas, uno que marcase la hora solar local y otra para la hora estándar del ferrocarril, como si hubiera que negar que la separación geográfica para que la actividad económica pudiera progresar. Aquel ingenioso invento posiblemente pareciera toda una novedad para aquel momento. En toda la vecindad fue considerado como una especie de curiosidad, según Ford, pero hoy mismo en vez de llevarlos en la muñeca llevaremos esos dos relojes interiorizados. Nuestra productividad debe satisfacer los deseos de múltiples amos, y eso significa que el reloj se detiene. Tal como señala Crary, hemos superado la vieja división de los estar conectados y el desconectar. En el mercado actual, y de hecho en nuestras vidas personales, ya no existe un estado real de descanso. Tanto es así que debemos generar nuestras pausas artificialmente y pagar dinero por tenerlas. Con la industrialización y los nuevos marcos de organización y reglamentación de las vidas de los trabajadores, el sueño vino a ocupar un espectro situado entre por un lado y el mínimo descanso necesario para permitir una producción continua de bienes, y por otro una especie de principio del sacrificio por un bien superior. Para muchos empleadores y empleados, el sueño pasó a ser algo que no renunciar en aras de una adecuada ética de trabajo. Era como comparar aquel viejo refrán británico popularizado en su día por Benjamin Franklin, que reza: acuéstate temprano y levántate temprano, con aquel otro aforismo chino que dice: acuéstate tarde y levántate temprano. Y la medida que fuese temprano o fuese tarde, dependiendo cada vez menos del ciclo de los días y las noches, fue asociándose progresivamente a los efectos del reloj de las 24 horas que difiere el tiempo solar. En ningún otro lugar se ha hecho esto más que en evidente en China contemporánea, que pese a su enorme superficie abolió en 1949 5 horas horarias previas para convertirlas en una sola hora estándar china. Esa hora única de Pekín se convirtió en una metáfora de la unidad nacional y nos muestra hasta qué punto de regulación del tiempo puede estar al servicio de una finalidad política. Obviamente las víctimas de todo esto son las vidas de los individuos. Cuando en Occidente nos ponemos en contacto por la noche con una compañía de servicios y nos atiende una persona desde la India o Asia, podemos suponer que el motivo de esas llamadas que se han subcontratado a esos centros de atención telefónica es que cuando es de noche para nosotros es mañana para ellos. La externalización del servicio tendría así lógica en diferentes franjas horarias mundiales, pero en muchos casos la persona que está al otro lado de la línea es en realidad alguien que está cubriendo el turno de noche y que tiene que quedarse despierto para atender a los clientes y usuarios de una economía más dominante a cambio del magro salario que en su país les pagan. Las economías locales son acopladas hacia otras más poderosas, y la necesidad fisiológica de dormir se convierte en una consideración secundaria dentro de semejante desequilibrio internacional. Incluso algunas clínicas del sueño proceden a tales formas de subcontratación y remiten al extranjero la gestión de sus datos, pese a que nadie mejor que ellas conoce los efectos negativos de los turnos nocturnos de trabajo. Podemos ver muy bien reflejado este proceso en la búsqueda continua de la rentabilidad de los eslogans con los que se anunció la película de Wall Street y de su secuela de 2014. En la cinta original, la de 1987, los carteles anunciadores pregonaban: todo sueño tiene un precio, con lo que se enfatizaban a la pobreza moral que acompaña la avaricia económica. En segunda parte del 2014 el lema fue: el dinero nunca duerme, lo que, restando todo énfasis al aspecto moral, se quedaba en una mera descripción de una realidad del mercado. Y es que del mismo modo que se supone que debemos dedicar aproximadamente un tercio de nuestra vida a dormir, el dinero debe ocuparla en todo momento. Es esa colonización tanto del cuerpo como del tiempo lo que el capitalismo implica irremediablemente. Si el dinero no duerme jamás, las pausas y las interrupciones de la vida cotidiana deben suprimirse o convertirse también en productos de consumo. Un café, una chocolatina o hasta hace bien poco un cigarrillo equivalen ahora al tiempo que hay que dedicarles para saborearlos. Es un tiempo que hay que pagar, lo cual no significa únicamente que haya que comprar el producto en cuestión, sino también que hay que llenar ese tiempo con trabajo, ya sea mirando nuestros teléfonos, ordenadores, mientras tanto ya sea entregándonos a la multitarea en general. Toda pausa real se hace harto improbable. Una erosión de la estructura y de nuestra jornada se refleja no solo en la pérdida del mencionado sueño bifásico, sino también la desaparición paulatina de la tradicional cabezanida diurna. Los antropólogos y los sociólogos han constatado con cierto detalle que prácticas como la siesta española o el inemuri japonés están muriendo. En España el gobierno decidió en 2006 prohibir las siestas en lugar de trabajo a los funcionarios y empleados de las oficinas públicas, mientras que en Japón esa cabezadista diurna que muchas personas daban en contextos tan variados como reuniones, fiestas y esta vez peor considerada, ni siquiera ya se permite en muchos sitios. Las siestas de la hora del almuerzo en China, que se elevaron a la categoría de derecho constitucional en 1950,
También están sujetas ahora a prohibiciones y el tiempo de pausa del mediodía se ha reducido extraordinariamente desde las 3 horas de antaño hasta la hora escasa de hoy en día. La lógica que subyace a todo esto no es otra. Claro está que la del mercado, pues el tiempo humano es rentabilidad potencial y echarse siestas resta productividad y eficiencia. Y es que como el dinero nunca duerme, a sus sirvientes humanos se les está privando ahora de las pausas y los descansos que antaño formaban parte de la vida cotidiana. Es curioso que pese a los higienistas del sueño han indicado en numerosas ocasiones que las siestas en el trabajo pueden contribuir a incrementar la productividad. Los abundantes también intentos de producir esa práctica en Occidente no hayan triunfado. Empresas como Pepsi, IBM, Pizza Hut han organizado cursillos sobre cómo echarse una siestecita de 15 minutos y han experimentado con esa posibilidad reservando para ello espacios como cápsulas y áreas especiales para el sueño, iluminados con luz tenue y plantas frondosas. Algunos libros populares con títulos como Sleep for Success, Duerma para tener éxito, o The Art Napping at Work, El arte de echarse una siesta en el trabajo, ponderan los beneficios de la cabezadita en el trabajo, y sus autores llegan incluso a predecir en sus páginas que ésta se convertiría en una parte más de la jornada laboral. Pero pese a esa retórica de bienestar, muchas son las iniciativas de ese tipo que han fracasado y a las compañías que se formaron en su momento para vender a las grandes empresas espacios reservados para dormir se han ido yendo todas a la quiebra. A fin de cuentas cuesta mucho ya no cambiar unos hábitos de sueño establecidos, sino incluso liberarse de los incesantes imperativos que llenan un día de trabajo normal. Y ese imperativo que nos conmina ahora a echarnos una siestecita solo parece uno más de ellos. Lo irónico del caso es que tanto ese sueño como su anulación sirven a su mismo un señor. La productividad económica se produce así un evidente y perturbador choque de mensajes. Por un lado vivimos en un insomne mundo de comercio e información, pero por el otro se nos insta cada vez más a dormir el número correcto de horas de sueño ininterrumpido y de calidad. Está claro que una cosa y otra no son compatibles, y entre esos dos imperativos contradictorios se abre un espacio en el que ganar mucho dinero. De ahí surjan los profesionales que nos ofrecen reprogramar nuestra forma de dormir, o compañías farmacéuticas que nos venden pastillas para ese mismo fin. En lugar de admitir la imposibilidad de conciliar mutuamente tales imperativos, la contradicción misma entre ambos se convierte en un principio inspirador para la comercialización. Ahora bien, ¿cómo podemos retirarnos a practicar nuestro supuesto viejo ritmo de sueño y vigilia así? Al mismo tiempo que se espera de nosotros es que separarnos y mantenernos perpetuamente activos. Los teléfonos, los ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos continúan haciéndonos llegar demandas y solicitudes varias mientras dormimos, y hasta se han creado ahora diversas aplicaciones que ofrecen protegernos haciendo que no estemos disponibles o reservando para más tarde muchos de esos mensajes y peticiones. Esto último significa en definitiva que tenemos que usar nuestros teléfonos y ordenadores precisamente para protegernos de ellos mismos, y eso implica, claro está, que tenemos que acordarnos de instalar la aplicación en cuestión, de abrirla regularmente y monitorizarla como ella supuestamente nos monitoriza a nosotros. Resulta muy ilustrativo en este punto recordar lo que sucedía ya en un cuento clásico para antes de dormir que se publicó en 1947 con el título de Buenas noches, Luna, y que sigue siendo un libro muy popular hoy en día. Cada uno de los objetos que se nos muestran en la casa del conejito protagonista tiene un nombre, y él se va despidiendo de todos ellos antes de acostarse. Un teléfono, un globo rojo, una casa de muñecas, una ratoncita inquieta, 2 gatos elegantes y un par de guantes. No cabe duda que la simetría de nombrar cada uno de esos elementos y a continuación despedirse de él, deseándoles buenas noches, es muy relajante. De todos modos, lo curioso del caso es que el primer objeto nombrado en esa lista es justamente el único del que el protagonista no se despide con un buenas noches: el teléfono. Este conducto de entrada para las demandas externas se magnifica más aún en los teléfonos inteligentes y tabletas que ahora dejamos sobre nuestras mesitas de noche, y son una puerta abierta no solo a recibir llamadas de otras personas, sino también mensajes, correos y de toda suerte de notificaciones y actualizaciones de las redes sociales. Las encuestas que se parecen delantarnos que esto sí es seguramente sintomáticas de ello a su modo, cuando se preguntan que las personas encuestadas se sienten más interpeladas por demandas del trabajo a través de sus ordenadores y teléfonos. Al término de su jornada laboral oficial, muchas de ellas responden a que no es que son perfectamente capaces de apagarlos y desconectar, pero con ello seguramente nos están revelando una segunda característica de nuestra época: la presión para ver que todo va bien, lo cual contrasta de forma bastante radical con épocas previas del siglo XX, cuando se consideraba permisible y hasta previsible que nos quejáramos de que las cosas no iban bien. En su brillante descripción de lo que llamó Ludwig Erving Goffman,
diferenciaba el espacio social cotidiano y el de las instituciones totales, como las prisiones y los psiquiátricos. En la vida laboral corriente sostenía él como capaces de encajar ataques de nuestra concepción de nosotros mismos como individuos mediante expresiones reactivas dirigidas a guardar las apariencias, osquedad negativa, a ceder en ausencia de entusiasmo, comentarios tangenciales negativos, malas caras, expresiones de ironía, etc. Pero en las instituciones totales, los propios agentes que provocan esas respuestas defensivas en las personas atacadas son los que toman tales reacciones como blanco de sus siguientes ataques. El interno ya no puede establecer así distancia alguna entre la situación que lo está mortificando y él mismo, pues las propias formas que tendría de hacer eso se convierten al instante en nuevos motivos para ser castigado. Pero, además, y esto es lo que es crucial más del caso, más allá del castigo concreto, la mala cara o el comentario sarcástico mismo son tomados así como rasgos que definen al individuo, y no como una respuesta a esta terrible situación por la que se está pasando. Tal como Goffman lo explicó, los síntomas de la desafiliación de un individuo son interpretados así como señales de su afiliación. Si una persona internada en un psiquiátrico se encuentra en aislamiento, desnuda y desprovista de medios visibles de expresión, hacer trizas un colchón o escribir algo en la pared de su celda con los dedos manchados de excremento no son considerados un proceder legítimo por su parte, sino simplemente una prueba más de que esa persona está y debe ser recluida. Cuanto menos capaz es la persona de hacerse oír, más se usan sus esfuerzos en ese sentido como síntomas que justifican que sea castigada, y de hecho el personal de esos centros suele trabajar bajo demasiada presión, como para detectar las reacciones de los internos, otra cosa que no sean actos de desobediencia. En la actualidad estamos siendo testigos seguramente de una intención al conjunto de los espacios sociales de aquello que Goffman identificó como una característica de la prisión y del psiquiátrico, pues la negatividad se ve ahora como un síntoma de algún tipo de patología. Mediante un proceso de looping, las expresiones de retirada o descontento, que en definitiva son reacciones legítimas de la persona a su situación, recaen en la situación de la misma. Tenemos entonces que mostrarnos apasionadamente centrados en todos nuestros proyectos e iniciativas, fingir entusiasmo por tareas de lo más tediosas y estúpidas, y compañerismo con algunos de nuestros más detestados colegas y compañeros de trabajo, y para colmo de todo ello, sentimos una continua presión a evaluarnos nosotros mismos y a ser evaluados por otros. Y no es precisamente esa la obsesión que muchas personas insomnes deciden que les asalta al recostarse, y que no es otra más que la pregunta ¿qué tal lo he hecho hoy?